Muy buenas tardes. Continuamos con nuestros encuentros sobre los libros de la colección de sabiduría. Y habíamos mencionado solamente en el encuentro anterior este libro llamado Eclesiastés, un libro muy particular. El autor se presenta como Coelet, hijo de David, rey en Jerusalén, lo cual no nos da demasiadas pistas para saber realmente quién es, pero muy particular la manera en que encara la obra. Acentúa esto desde el comienzo: vanidad, vanidad, pura vanidad, todo es vanidad y nada más que vanidad. Hay mucha gente que solamente conoce este libro por esto, porque son palabras tan particulares. Bueno, y así arranca la obra, para luego ir desplegando en afirmaciones muchas veces contradictorias, cosas que tienen que ver con el sentido de la vida. Por ejemplo, una generación se va, la otra viene, la tierra siempre permanece, el sol sale y se pone, nada nuevo bajo el sol. Otra frasecita que también se ha hecho bastante popular. Lógico, sin conocer el resto de la obra, ¿sí? Nada nuevo bajo el sol está expresando de alguna manera que hay un mundo que parece ser bastante monótono, que tiene su recorrido histórico y que no presenta grandes novedades. El autor, que se presenta como parte de la tradición sapiencial, intenta de alguna manera hablar del sentido de la vida, pero lo hace desde una visión bastante negativa, bastante pesimista, podríamos decir. Y va desarrollando, según dice él, a partir de sus propias experiencias, lo que él considera como la construcción de grandes obras, de construcciones que van a quedar para próximas generaciones, plantar, amontonar riquezas, para luego decir que todo es vanidad y que no hay nada nuevo. Toca temas, por ejemplo, como la justicia, el derecho, la opresión, los opresores, y a ellos se refiere, opresores y oprimidos, las rivalidades que aparecen entre los humanos, el tema de las ambiciones, también la soledad, el poder político, pero siempre presentado como vano. Nada de esto sirve. Cuando se refiere a la parte del culto, simplemente se limita a decir que es fundamental aprender a escuchar. Y la escucha es más importante que hasta que los sacrificios. Uno puede recordar, históricamente este libro aparece en un momento donde Israel está reconstruyendo su historia y también el culto. Y ya se había visto que cultos muy fastuosos tampoco ayudaron a que se pudieran conservar en el tiempo, todo fue destruido. Con una visión muy pesimista, como digo, declara que no es posible transformación de este mundo, pero va enumerando contradicciones y se solidariza así con los más desprotegidos, con los más oprimidos. Inclusive hay una exhortación a no dejarse estar, a no paralizarse, simplemente porque confía que detrás de todas las situaciones planteadas está la mano de Dios. Conclusión a la que llega el autor es que hay que gozar de los buenos momentos, que hacen más soportable la carga de la vida. Come, bebe, pásala bien. Son consejos que aparecen en este libro tan particular. No obstante, se puede pensar que detrás de toda esta visión tan pesimista hay un deseo de algo mejor, como la utopía de un tiempo futuro distinto, más humano, y que pueda ser también más disfrutable. Vigila tus pasos cuando vayas a la casa de Dios y acércate dispuesto a escuchar. El mismo autor se presenta como alguien que aprendió a escuchar y que por eso llegó a la sabiduría.
el desarrollo sobre lo que significa ser sabio y lo que significa ser necio es bastante común en estos libros, lo mismo que la felicidad y la desdicha. Pone en tela de juicio la teología de la retribución con sus contradicciones y otra partecita que es bastante conocida popularmente, esto de que hay un momento oportuno, un tiempo para cada cosa en cada lugar, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar, tiempo para reír, tiempo para llorar, y así va desarrollando distintas acciones que pueden realizar los hombres. Todo tiene un tiempo bajo el sol. Esto requiere realmente una lectura un poco más tranquila para ir descubriendo, detrás de las distintas afirmaciones, a dónde apunta el autor, que muchas veces confunde. Otro librito que vamos a intentar abordar es el que también a veces presenta confusión por los nombres, que es el Eclesiástico, o el libro de Ben Sirach. Según dicen algunos, es el único libro con firma de autor, porque Jesús Ben Sirach sería un judío de Jerusalén que se dedica a investigar y a estudiar la sabiduría de su pueblo, particularmente porque Israel está viviendo un tiempo de, podríamos decir, como una invasión cultural de la cultura griega, con el peligro de que muchas tradiciones y sabiduría del pueblo hebreo se vayan perdiendo. Esta fuerza de la cultura griega y la capacidad que tiene para desarrollarse absorbiendo otras culturas es muy grande. Por eso la palabra del autor es: vigila tus pasos, vigila el conocimiento, cuida la sabiduría, porque la sabiduría, y lo afirma en varios momentos, viene de Dios y está en Dios siempre. Solo Él es sabio y Él es dador de sabiduría. Una afirmación muy frecuente en el libro del Eclesiástico tiene que ver con el temor del Señor. No como miedo, como a veces se interpreta, sino como fuente y plenitud de toda sabiduría. Y también es gloria y motivo de orgullo para el que puede desarrollar este temor. Afirma inclusive, esto es corona de la sabiduría. A través del desarrollo de la obra va hablando de ciertas actitudes que merecen elogios, como por ejemplo la paciencia, la constancia, la confianza, los deberes de los padres para con los hijos, de los hijos para con los padres, con los amigos, con los familiares, la importancia de desarrollar la humildad para encarar la vida y descartar el orgullo. Repetidas veces afirma la necesidad de la prudencia para el bien obrar, una sabiduría que transforma al hombre en alguien satisfecho y gozoso. Esta sabiduría, evidentemente, a pesar de ser don de Dios, requiere un aprendizaje, y el autor también habla de cómo hay que aprender la sabiduría, que se tendrá que visualizar en las personas sabias, en la conducta pública, en la manera de relacionarse con gobernantes, con los demás, con los prójimos, la prudencia en las relaciones humanas, la moderación en el trato con mujeres y hombres, y siempre la confianza en Dios, fuente de toda sabiduría y bendición para los hombres. El hombre sabio es un hombre que va a ser feliz, y así va desarrollando la última parte de este libro. Un libro que para nosotros, para nuestro tiempo, sigue siendo una fuente de aprendizaje para aprender a vivir las relaciones humanas, para que sean plenas, para que sean agradables y para mejorar el mundo en última instancia, que es a lo que apunta toda la palabra de Dios.